Porque lo local también es relevante. Cada semana, un tema en 15 minutos. Sobre lo que pasa en tu alcaldía. Esto es CMH en corto. Muchachos, chicos, chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de en qué momento estén ustedes escuchando este pequeño podcast. Y bienvenidos de regreso a MH en corto. El día de hoy tengo el placer y el gusto de compartir este micrófono con mi amiguísimo, el señor Rodrigo Zaval. ¿Cómo estás, mi estimado Rodrigo? ¿Qué tal, Morni? Todo muy bien, aquí otra vez en una nueva edición de MH en corto, con el gusto de saludarles. Así es, así andamos. Y pues bueno, ya saben que en MH en corto tratamos temas importantes, interesantes para nuestra alcaldía y los tratamos lo más rápido posible en 15 minutitos, más o menos. No necesariamente tienen que ser exactamente 15 minutos, pero intentamos dejarlo en esos 15 minutos. Y el día de hoy, Rodrigo nos trae un tema interesante. Cuéntanos, Rodrigo. Bueno, pues yo justamente estaba platicando con Morni, que hoy quería ponerle un poquito más de picor a la plática. Voy a hablar de un tema que se ha hablado sobre todo en nuestra alcaldía, en varias partes de nuestra alcaldía, pero también es un problema que está en otras partes de la Ciudad de México, y es un tema controversial porque justamente pues se tocan ciertas facultades que en otros estados pues se puede ver muy fácil cómo está organizado todo, pero en la Ciudad de México es un poquito más complicado de ver. Pero voy a hablar justamente del impuesto predial. Así es. El impuesto predial, por si alguien no sabe qué es el impuesto predial, es el impuesto que pagamos, bueno, que pagan todas las personas que tienen una propiedad, ¿no? Ya iba yo a incluirme, pero pues no, uno no tiene propiedades, amigos, uno es pobre. Pero todas las personas que tienen una propiedad pagan un impuesto que se determina. Realmente yo no sé bien cómo se determina. Estoy consciente de que tiene que ver con el catastro, tiene que ver con el valor en sí de la propiedad, pero los pormenores de exactamente cómo se determina yo no los tengo tan claros. Bueno, es como bien dices, no estás nada equivocado, Morni. El impuesto predial se basa con el catastro público. El catastro público de la propiedad, pues es este registro enorme que tiene la ciudad o todo estado para definir el valor de una propiedad, de un bien inmueble o de un terreno. Y justamente, digo, es curioso, ¿no? Pero un pequeño dato sobre el catastro público es que es el precio que el Estado determina que vale tu propiedad. Entonces, aunque puede ser mucho más bajo al valor del mercado, pues esto en algún punto puede llegar a ser contraproducente, porque significa que si el Estado te quiere, o más bien se quiere apropiar de tu propiedad, pues te va a pagar el valor del registro catastral, es decir, muy poquito, muy por debajo del valor de mercado. Pero sí, justamente este impuesto predial pues se basa en el valor catastral, ¿no? Que es esta medición que hace el Estado sobre el valor de tu propiedad o de cualquier propiedad. Y es un problema. Cualquier cosa que tiene que ver con el impuesto predial es un problema. Yo recuerdo hace unos años tuvimos en casa de un familiar un problema justamente con el pago del predial, que no lo podíamos pagar. Y entonces nosotros íbamos a las oficinas del gobierno a decirles: hola señor gobierno, ¿cómo está usted? Queremos pagar el impuesto predial. Y el gobierno nos decía: ah, muy bien, vamos a pagarlo. Híjole, no puedes. Ah, ¿y por qué no puedo? Es que tiene un candado tu cuenta. Ah, ¿y quién puso el candado? Nosotros. Ah, ¿y cómo lo quitamos? No, pues quién sabe. Y fue así como de... Caray, no, pues bendito problema, oye, que no te dejen pagar el predial. Sí, y nos echamos 3 años sin poder pagar el predial y era cuestión de ir cada 2 meses y era un problema, y el problema se resolvió hasta que de plano nos hartamos y nos volamos a la gente del gobierno, o sea, ahora sí que a la gente de abajo, a los burócratas de abajo, y nos fuimos por ahí en un poquito más arriba a decirle así: sabes que nosotros queremos pagar y tú no nos dejas, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿No? Ya ahí no voy a contar los pormenores. Digo, no se hizo nada ilegal, pero sí hubo una cuestión de pasarnos pues, a varias personas, ¿no? Por encima. Pero bueno, esto es el impuesto de la propiedad. Todos los que tienen el impuesto predial, todos los que tienen una propiedad, un terreno, un inmueble aquí en la Ciudad de México, estamos hablando específicamente de la Ciudad de México, pero también está en otros estados, lo pagan
y depende del valor de tu propiedad, valor que dice el gobierno, ¿no? Una cosa es lo que te dice el gobierno y otra cosa es lo que realmente puede llegar a costar tu propiedad. Y pues cuéntanos, Rodrigo, ¿qué es lo que nos quieres contar tú sobre el impuesto predial? Pues mira, es curioso. De entrada, se puede dividir, digamos que esta plática la puedo dividir en dos partes, ¿no? En cómo se usa el impuesto predial en cualquier estado de la República y cómo se usa en la Ciudad de México, que es un tema curioso. Y también sobre, específicamente en Miguel Hidalgo, pues este podcast habla sobre Miguel Hidalgo, específicamente los problemas que ha traído el predial para ciudadanas y ciudadanos de Miguel Hidalgo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar un poco por cómo funciona el impuesto predial en otros estados. En el artículo 115 de la Constitución, esa es la Constitución grandota, no la de la ciudad, dice que los municipios tendrán pues la facultad de llevar su hacienda propia, ¿no? Y esta hacienda municipal se conforma de diversas partes, es decir, de diversos derechos que ellos tienen para cobrar un impuesto a sus ciudadanos, y uno de ellos en casi todos los estados del país es el impuesto predial. ¿Esto qué dice? Por ejemplo, digamos que un municipio, vamos a decir un municipio que es vecino de Miguel Hidalgo, Huixquilucan. En Huixquilucan el impuesto predial pues lo cobra el municipio y el municipio tiene libertad para qué hacer, obviamente con ciertas limitantes, ciertas regulaciones, pero el impuesto recauda, el ayuntamiento de Huixquilucan recauda el impuesto predial y el ayuntamiento hace uso del mismo. En Ciudad de México pasa algo distinto. En Ciudad de México, como no somos municipios, existe la figura llamada alcaldías, que yo siempre digo que fue una forma de nosotros sobresalir porque chilangocentrismo. Eh, pero al ser alcaldías, pues nos regimos de una forma distinta, ¿no? ¿Y qué pasa? Sí, el impuesto predial es un impuesto pues, municipal en el resto del país, sin embargo, en Ciudad de México el impuesto predial se paga directamente al gobierno de la Ciudad de México, es decir, al gobierno estatal. Así es. Sí, eso si hablamos en temas de jerarquías, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México, aunque somos una ciudad capital, somos un ente ahí medio raro, les digo que a nuestros legisladores cuando hacían la Constitución querían hacernos muy únicos a los chilangos y pues, pusieron ahí varios términos que complican el compararnos con el resto del país. Uno de ellos es el de las alcaldías. Pero estrictamente Entonces, somos un estado, o sea, estrictamente somos un estado más. sí, legalmente, mira, bueno, pues yo creo que sí, es como si dices plátano y banana, ¿no? Pues al final todos los conocemos por lo mismo, tienen sus pequeñas diferencias o cosas que los vuelven distintos, pero prácticamente somos muy similares los municipios y las alcaldías con sus pequeñas diferencias que acaban siendo muy importantes. Pues una de las diferencias más importantes es este tema, ¿no? El impuesto predial. Entonces, ¿qué pasa? El ciudadano de la alcaldía paga su impuesto predial, pero el impuesto predial lo paga directo al gobierno de la Ciudad de México. Esto quiere decir que el gobierno de la Ciudad de México es quien controla este recurso, ¿no? Eso ha traído varios problemas. Ahora, si mis vecinas y vecinos de Bosques están escuchando este podcast, sabrán a qué me refiero. Y por decirte un dato muy interesante, Morni, es que las y los vecinos de Miguel Hidalgo pagan el impuesto predial más alto de la Ciudad de México y me parece que el segundo más alto del país después de San Pedro Garza García. Órale, eso no sabía que éramos el segundo. Ese sí me sorprende, ese dato sí me sorprende mucho. No, así es decir, se paga una cantidad de impuestos tremenda, ¿no? Yo la verdad es que soy muy afortunado, sí tengo una propiedad y tiene su casa con mucho gusto y pues me ha tocado a mí pagar el impuesto predial. Para mí el impuesto predial, la primera vez que lo pagué dije no puedo creer que estoy pagando esta cantidad de impuestos. Yo la primera vez que pagué el impuesto predial, pues tenía varios amigos que vivían en la Cuauhtémoc, en la Condesa, ¿no? Una zona que tampoco es muy conocida por su plusvalía, que ahorita claro, está agarrando un valor tremendo en términos de bienes raíces. Y algún día les pregunté, bueno, y me acuerdo que yo les dije de broma, como no, oye, yo tengo que pagar el impuesto predial, porque también hay una curiosidad. Para que la gente sí pague ese impuesto, pues ofrecen descuentos, ¿no? Entonces, si tú pagas el impuesto predial completito de todo el año en enero, pues estás en un descuento del 8 al 10%, lo cual es importante. Y lo que pasa muchas veces,
por lo menos en otros estados, porque en otros estados pues el impuesto es municipal, es que cuando cambia de partido político el presidente municipal o la presidenta municipal, pues hacen un descuentazo para hacer borrón y cuenta nueva porque tienen muchos adeudos de trienios anteriores, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Y bueno, para mí fue muy curioso comparar con este amigo mío, pues el valor del predial, ¿no? Oye, pues, porque él me vio muy preocupado de que yo quería pagar el predial, etcétera, y me dijo, oye, pues, ¿cuánto pagas de predial, no? Y le dije, no, pues pago tanto. Y me dijo, ah, caray, pues yo le dije, oye, pues, ¿tú cuánto pagas, no? Y me dijo, yo pago 500 pesos. Órale. Para no hacer el cuento largo, él paga 500 pesos anuales. Yo, si le rascan, bueno, más bien lo voy a decir abiertamente al aire, yo pago 52,000 pesos de predial al año. ¡Ay, híjole! Ay, eso me dolió en el estómago eso. Entonces, imagina mi sorpresa cuando yo vi que un amigo mío, con un departamento en La Condesa, que es una plusvalía de las más grandes de la ciudad, yo diría que hoy en día La Condesa, un departamento vale lo mismo que un departamento en Polanco, lo cual es mucho, ¿no? Sí, es una oportunidad. Exacto, y al comparar, pues los impuestos me parece que yo pago creo, son 100 veces más o 500 o 1000 veces más de predial de lo que paga una persona en la Cuauhtémoc. Entonces, ¿qué pasó? Yo me empecé a adentrar en este tema, que sí me ardió mucho, la verdad, pagar tanto, después de ver cuánto pagaban en la Cuauhtémoc. Oye, digo, perdón, hago un pequeño paréntesis. De hecho, también me sorprende porque, digo, yo vivo en una zona, pues, donde vivo son departamentos de interés social también. O sea, estos son departamentos chiquitos, construidos así, o sea, no tan chiquitos como los de ahora, pero son departamentos de interés social a fin de cuentas. Y yo pago, bueno, o sea, yo rento, pero yo pago el predial por un acuerdo con mi casero, pero son 2,500 pesos también al año. ¿No? O Ándale. Sea, y digo, tú en específico, tú conoces los departamentos de la zona donde vivo y pues no son grandes ni nada por el estilo y son departamentos de 50 años. Voy a ser honesto y también Loma Hermosa es bien bonito, Gordit. La verdad ahí es Sí. Yo creo que es zona privilegiada, no me quejo de Bosques, al contrario no estoy diciendo nada, pero yo creo que Loma Hermosa es bonito, sin embargo, fíjate cómo tú de predial en Loma Hermosa, que son unidades habitacionales, entiendo, es decir, sí tienen esta característica de interés social. Fíjate cómo tú estás pagando 5 veces más predial, sí, claro, que una de las zonas con mayor plusvalía de toda la Ciudad de México y yo te podría decir que del país. Sí, claro, y justo ese era mi punto, que me sorprende que una zona como la Condesa esté pagando tan poco predial frente a una zona como Loma Hermosa, que sí somos privilegiados, está muy bonito, pero no somos la Condesa, ¿sabes? O sea, no hay punto de comparación. Pero bueno, aquí el punto, creo que a lo que ibas, el punto importante es que la diferencia entre los demás estados, que se cobra por municipio el predial, aquí en la Ciudad de México no, aquí es el gobierno capitalino quien cobra el predial. Y claramente ese dinero pues se tendría que repartir, ¿no? O sea, si Miguel Hidalgo da 50 pesos de predial, uno esperaría que el gobierno de la ciudad le regrese, ponte unos 50 pesos, pero 47, ¿no? De esos 50 pesos que te devuelvan 47 para que se inviertan en las obras y las necesidades de la gente de aquí de Miguel Hidalgo. Digo, de nuevo, estamos hablando específicamente del caso de Miguel Hidalgo, pero aplica para todas las alcaldías de la ciudad, ¿no? Así es, y mira, yo creo también, si lees la Constitución de la Ciudad de México, pues existen estos principios de solidaridad y de compañerismo, es decir, que la ciudad es una ciudad en la que se reparte equitativamente lo que ingresa, y yo no estoy en desacuerdo con eso. A ver, yo también creo que debe existir la justicia social. Sin embargo, pues algo que me parece un poco exacerbado es que en Miguel Hidalgo pues se paga, me parece, el 40% de los gastos de toda la ciudad, con el predial de Miguel Hidalgo, es decir, recauda una barbaridad de impuesto predial Miguel Hidalgo que se va directo al gobierno de la Ciudad de México, y ese impuesto predial no necesariamente se aplica en Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, a mí sí por ejemplo, a mí algo que sí me enoja mucho es, pues yo soy fan de Rosalía, ¿no? Me encanta, Rosalía es muy divertida,
pero yo estoy pensando en pagar mi predial el siguiente año con mi descuento de pagar 52,000 pesos de predial con descuento. Y cuando veo anunciado un concierto gratis, digo, no puedo creer que parte de mi impuesto predial, porque seguramente, pues, digo, tampoco es como que tengo registrado a dónde va cada peso, ¿no? Pero pues ese impuesto predial se va a pagar un concierto gratis al Zócalo con fines electorales, y yo el día de ayer caí en un bache y tengo que pagar una lana porque ahora mi llanta necesita reparación. Entonces, sí comienza a haber este enojo, esta forma de querer exigir pues una transparencia en el gasto, es decir, en qué se gasta mi dinero. Yo estoy trabajando por generar ese dinero, y si bien acepto mis privilegios, es decir, los reconozco, y cierto que de cierta forma es justicia social que parte de los impuestos que yo pague pues se vayan a mejorar ciertos servicios de zonas menos privilegiadas o de poblaciones más, con mayores vulnerabilidades, pues aún así pues me molesta ver que mi dinero no se gaste eficientemente. Es decir, en lugar de gastarse en un sistema más efectivo de captación de agua en Iztapalapa, se gasta en el acarreo a un mitin de despedida. Entonces, Sí, claro. entonces sí empieza este coraje y empieza este ciclo en el que yo, por lo menos en 2021, desde 2021 ya traía esta bandera de decir, oye, ¿en qué se gasta nuestro dinero? Un diputado, una diputada es quien revisa la cuenta pública de la ciudad, pues hay que revisar en qué se gasta cada peso, porque no puede ser que si en Bosques, por ejemplo, que es una zona en la que viven más de 10,000, 15,000 personas, digamos que en promedio se paga 50,000 pesos de predial, pues es una lanototota, pero Claro. pues en Bosques hay baches, hay inseguridad, no hay transporte público eficiente, no hay transporte público efectivo, y bueno, pues así te puedo dar muchísimos ejemplos, ¿no? No. Y no solo en Bosques, en todo Miguel Hidalgo. Y no nos vayamos más lejos. Ahorita, en estos momentos, que en Río San Joaquín, ¿no? Es una de las principales vialidades de la Ciudad de México. Ya deja tú de la Miguel Hidalgo, es una de las principales vialidades de la ciudad que conecta varios puntos de la ciudad. Pues llevamos, ¿qué? 6 meses con Río San Joaquín en la lateral cerrada por obras del gobierno capitalino. No son, ahí sí yo los puedo decir con todas las de la ley, no son obras de la alcaldía como el gobierno capitalino lo ha querido hacer ver, son obras de Sagmex y no lo han podido terminar y llevan 6 meses así. Es como para decirles así, oigan, pues ya cierren eso, ¿no? Y que fluya el tráfico, porque de verdad está terrible. Pero a ver, entonces, si aquí dijiste algo que a mí que me llamó poderosamente la atención. Los diputados tendrían la facultad de decir así de, oye, pues hay que repartir esto de verdad de manera equitativa, pero también considerando, ¿no? O sea, si digamos, si Miguel Hidalgo, no estoy dando dato duro, nada más es una, o sea, por decir algo, pero digamos, si Miguel Hidalgo te está dando, no sé, el 40% de todo lo que recaudas de predial en la ciudad, pues regrésale una buena cantidad. Esto lo podrían hacer los diputados, porque esta parte es bien importante, porque hay un punto en el que no lo puedo asegurar, pero sonaría a que esto podría ser utilizado para golpeteo político, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Tú eres alcalde de oposición, como está ocurriendo actualmente, pues no te voy a dar la lana suficiente, o no te voy a dar la lana que te correspondería normalmente, digamos. Pues sí, te digo, es curioso, te digo, este chilangocentrismo de las alcaldías y los municipios, pues llevó a que el presupuesto de todas las alcaldías, pues es propuesto por el consejo, es decir, por las y los concejales. Entonces se hace un presupuesto de egresos en cada alcaldía, ese se manda al Congreso de la Ciudad, y el Congreso de la Ciudad es quien aprueba o desaprueba ese presupuesto, ¿no? Entonces tenemos un mecanismo distinto de decisión sobre en qué se gasta. Sin embargo, yo quiero recordar algo que yo decía en 2021. En 2021 yo, cuando fui candidato a diputado local, yo tenía esta propuesta sobre la tenencia, ¿no? ¿Con qué se basa la tenencia? Pues hay varios mitos de las Olimpiadas, etcétera, pero básicamente como se justifica la tenencia hoy en día es, pues quienes tienen coche, lo cual me parece correcto, tienen un privilegio, pues necesitan pagar por ser privilegiados. Órale va, hasta ahí todo bien, ¿no? Pero yo me puse a pensar, oye, pues yo tengo coche porque donde yo vivo, pues sin coche no llego a muchos lados no llego a muchos lados rápido, no hay un transporte público en el que yo me sienta seguro, no hay un transporte público eficiente,
Es decir, yo sería el más contento de la historia de agarrar todos los días el metro y de llegar en 15 minutos a mi trabajo, pero no es la realidad, ni modo. Entonces, pues necesito coche, ¿no? Como yo creo que es el caso de millones de capitalinos y de mexiquenses, porque muchos mexiquenses vienen a trabajar a la Ciudad de México. Así es. Entonces mi propuesta era, oye, pues está bien, yo tengo coche, soy privilegiado, pago un impuesto por tener coche, pero ¿por qué no agarras ese dinero que recaudaste del impuesto de los que tenemos coche para que dejemos de usar el coche? Es decir, ¿por qué no usas ese dinero específicamente para mejorar el transporte público, para hacer líneas de metro más eficientes, más seguras, más efectivas? ¿Y por qué nada más agarras ese dinero y se gasta en conciertos o en acarreos, ¿no? Lo mismo yo digo con el predial. Es exactamente lo mismo que yo digo con el predial. ¿Por qué se gasta en cosas innecesarias? Entonces yo creo que como diputadas, diputados, quienes toman esas decisiones, pues podrían hacer propuestas para decidir en qué se gasta lo que se recauda. Es decir, pues oye, si yo estoy cobrando esto con esta justificación, pues hagamos que el gasto sea para subsanar esa justificación, ¿no? O sea, no que sea nada más cobrar por cobrar y que se gaste al chilazo, ¿no? Como se ha hecho. No, para nada. Sí. No, y fíjate que yo creo que hay un punto, y eso yo siempre o sea, nunca había reparado en ello lo suficiente, pero sí es importante que el predial se utilice idealmente para reparar las cosas en donde se cobra, ¿no? O sea, justo donde se cobra. Entonces, digo, me queda claro que este principio de solidaridad es pues algo bueno hasta cierto punto, porque entonces está bien con lo que se recaba con Miguel Hidalgo, pues también podemos ayudar a que se hagan obras en Iztapalapa, a que se haga... Pero también, como dices, pues estamos haciendo conciertos gratuitos, porque, ojo chicos, ahorita que Rodrigo mencionó el concierto de Rosalía, me gustaría recordarles que el concierto no fue gratuito. Ocesa cobró, Ocesa cobró y cobró una muy buena lana por ese concierto. Que las autoridades nos quisieron ver la cara y decir, no, sí fue gratuito. Mangos, que sí. No fue gratuito. Pero sí es importante que el impuesto predial también se utilice y no se utilice como botín político, porque esta parte, a mí esta es la parte que me puede. Que muchas veces yo he escuchado, ¿no?, que muchos alcaldes de aquí, especialmente de oposición, se quejan de que pues, el presupuesto es un botín político y parte del presupuesto pues viene del impuesto predial, ¿no? Así es, y sí, como bien dices, yo no noto nada con que se gaste dinero en Iztapalapa, al contrario, yo creo que hay zonas en las que se debe gastar más dinero, pero es doloroso ver que se cobra aquí un dineral, aquí no se hace nada y en Iztapalapa esa lana pues se va a comprar pipas de agua para tener un clientelismo político cada 3 años, es decir, no se llega a soluciones efectivas, que también ahí pues tenemos una responsabilidad la ciudadanía, de estar revisando en qué se gasta el dinero y de estar poniendo el dedo sobre el renglón, pero pues nosotros le pagamos a diputadas y diputados para que hagan eso. No hay que dejar de tomar ese punto de vista en cuenta, ¿no? Es decir, una de las obligaciones del Congreso de la Ciudad de México es revisar la cuenta pública, aprobar el presupuesto y aprobar la ley de ingresos. Pues ahí está, muchachos. Nada más como pequeña anotación al final de este episodio. Recuerden esa parte que dijo Rodrigo. Es bien importante, chicos y chicas. Nosotros también podemos, y en un mundo ideal deberíamos, de presionar para que el gobierno nos rinda cuentas de todo. No nada más de este impuesto predial, no nada más... De todo deberíamos de estar presionando, ser una ciudadanía más activa, es algo que nos conviene a todos. Y pues, si no, por lo menos un tuitazo ahí a nuestros representantes, ¿no? A los representantes aquí en Miguel Hidalgo, así de, oye, y si te dejas de estar peleando y te pones a trabajar, sin destinatario particular, ¿no? Sin destinatario particular, es lo único que yo digo. No, al final es, oye, no me dejan trabajar, pues tu chamba es hacer que trabaje, no quejarse, ¿no? Pues bueno, ahí está, muchachos. Nos pasamos un poquito de los 15 minutos, pero estuvo me ganó la emoción, perdón. No, estuvo muy bueno el tema, pero con esto vamos a terminar por el día de hoy, muchachos. Recuerden que este podcast es más o menos semanal, de verdad disculpen, muchachos, pero también comprendan que tanto Rodrigo como yo, como
Miguel también, que también me ha acompañado en estos micrófonos. Pues también tenemos cosas que hacer, chavos. Entonces de repente empatar nuestras agendas es un poco complicado. Pero les prometo que estamos haciendo todo lo posible porque sea lo más semanal posible este podcast. Y pues bueno, muchachos, mi estimado Rodrigo, muchísimas gracias por compartir micrófonos conmigo el día de hoy. Al contrario, Morni, muchas gracias a ti. Déjame nada más cerrar con una pequeña nota. No queremos que este espacio sea solamente nosotros tres, es decir, queremos que sea lo más plural posible. Así que si tienen sugerencias de mujeres, de hombres, de otros partidos políticos, pues estaría interesante, ¿no crees, Morni? Así es, yo tengo que hacer la anotación. Yo he buscado a gente de Morena en específico, lo tengo que decir así en específico porque ese es lo que yo he buscado, gente de Morena que también nos acompaña en este espacio, y la gente de Morena nomás no ha querido. La invitación está abierta, de verdad no muerdo, no es lo que estaba poniendo yo, es lo que estaba poniendo en mis redes sociales, no muerdo, soy un periodista que tiene la capacidad de ser imparcial. Claro, tengo mis propios gustos y tengo mis propias afiliaciones y lo que sea, pero soy periodista a fin de cuentas, tengo que ser imparcial en las cosas que hago y lo puedo llegar a hacer sin mayor problema. Entonces de verdad la invitación está abierta y cualquiera que quiera venir, o sea, si alguien quiere un día que me dice, oye, yo quiero hablar de un cierto tema, nos ponemos de acuerdo y lo podemos hacer. Recuerden que el podcast tiene una especial fijación con Miguel Hidalgo porque pues somos de Miguel Hidalgo. Pero fuera de eso, es el único requerimiento, que sea un tema importante para la Miguel Hidalgo. Pero de ahí en fuera, si cualquiera quiere venir a participar, yo con todo gusto, hay un cierto número de horas en el día, ¿no? Tampoco si de repente me van a venir todos los diputados así de, oye, todos queremos participar. Yo digo, yo feliz, pero pues no tengo tiempo suficiente, ¿verdad, muchachos? Pues bueno, mi estimado Rodrigo, muchísimas gracias ahora sí. Al contrario, Morni, muchas gracias a ti y gracias a todas las personas que se conectaron acá en corto. Y pues bueno, ya saben que nos estamos viendo en la siguiente edición de MH en corto, temas de interés importante para la Miguel Hidalgo. Nos vemos, como siempre, en la siguiente. No olvides seguir a Rodrigo en @RodrigoZabal en todas las redes y a Mornier en @Mornier_Arán también en todas las redes.